El pecado es transgredir la palabra de Dios. Es hacer lo contrario a lo que el Señor nos ha mandado hacer en su palabra. Sabemos que sus estándares son bastante altos. Por eso, en el día de hoy estaremos tratando los 7 tipos de pecados que muy probablemente tú no conocías y vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Así que quédate hasta el final de este video para que puedas entender estos conceptos bastante importantes que se encuentran en la Biblia. Así que no te muevas. Comencemos de una vez con esta cuenta regresiva. Por favor, no te muevas de ahí y comenzamos con la número 7. Pecados por omisión. Sí, así como lo oyes. Muchas veces entendemos y pensamos que pecamos contra Dios cuando realizamos el mal. Sin embargo, cuando nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Y vamos a ver qué nos dice Santiago en su capítulo 4, verso 17. Y dice lo siguiente: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Fíjense cómo Santiago nos describe: si nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, nos cuenta como pecado. Número 6. Intenciones pecaminosas. Aunque nosotros no llevemos a cabo nuestras intenciones en la mente, a veces muy pecaminosa, y maquinamos en contra de muchas personas, creemos que con esto no pecamos. Al principio dijimos que nuestro Dios, su estándar es bastante alto. Por eso cuando el Señor vino a la tierra, elevó esos estándares, que solamente con el pensamiento nosotros estamos pecando. Sí, así como lo oyes, con el pensamiento, aunque no lo llevemos a la práctica, pecamos. Por eso es que en Mateo capítulo 5, verso 28 nos dice lo siguiente: pero os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así es. Simplemente con mirarla y codiciarla en la mente ya estamos pecando. Es decir, que muchos de nosotros pecamos a diario en nuestra mente cuando nosotros libramos esa batalla en nuestra mente, sea con el enemigo o con algún tipo de deseo interno que tengas tú, que tenga yo. Por eso es importante el arrepentimiento en nuestra vida. Número 5. Acciones pecaminosas. Así es. Todas aquellas acciones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto se nos cuenta como pecado. Por eso es que el profeta Isaías, en su capítulo 1, verso 16, dice lo siguiente: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. El Señor nos exhorta a dejar de hacer lo malo. Y cuando dejamos de hacer lo malo, hacemos realmente la voluntad de aquel que nos llamó. Y no solamente es el ejemplo de Isaías. Cuando vemos esas acciones pecaminosas, por ejemplo, del rey Saúl, cuando se le envió a hacer algo que el Señor en su voluntad dijo que destruyera todo, y él quiso tomar lo mejor para agradar a Dios, realmente no fue el mandato que Dios le dijo. Él le dijo que destruyera todo. Sin embargo, él intentó agradar a Dios, pero esa no era la voluntad de nuestro Creador. Ahora es que esto se está poniendo bueno, Vamos a ver los 3 primeros, así que no te muevas de ahí. Si te está gustando el video, por favor, deja el me gusta, que es bastante importante para que este video siga llegando a más personas. Así que no te muevas de ahí, no te muevas. Vamos con el número 4, pecados escondidos. Sí, así como lo oyes, pecados escondidos. Muchas veces hacemos esto de manera intencional. Por eso es que Proverbios en su capítulo 28, verso 13 nos dice lo siguiente: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así es. De manera intencional, en muchas ocasiones queremos ocultar nuestro pecado para seguir cometiendo ese pecado y estar encubierto supuestamente sirviendo a Dios. Muchas veces en nuestras congregaciones existen personas que
Dicen que agradan a Dios, que son cristianos, pero en realidad no lo son. Están cometiendo pecado tras pecado y lo mantienen oculto, creyendo que están engañando a sus pastores, a sus hermanos alrededor, pero realmente no pueden engañar a Dios, que está viendo el accionar de cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos advirtió también en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, sobre el trigo y la cizaña, ¿verdad? Tenía que crecer juntos para poder diferenciarlo y poder cortar la cizaña, y de esta manera el trigo pueda crecer y la cizaña sea echada en el fuego. Así que estemos alerta con esa situación. Y si tú tienes un pecado que estás escondiendo, es la oportunidad de salir a flote y presentarlo delante de nuestro Dios, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Número 3, pecados ocultos. Sí, no es lo mismo que pecados escondidos. ¿Por qué? Porque pecados ocultos son aquellos pecados que muy probablemente no notamos en nuestras vidas, pero que son un accionar en nuestro diario vivir. A veces somos rencorosos, a veces somos criticones, que todo lo criticamos a espalda de los hermanos y lo hacemos de manera inconsciente y creyendo que no estamos pecando delante de Dios. Incluso eso fue el mismo ejemplo que di anteriormente de Saúl, que creía que estaba agradando a Dios, sacando lo mejor, pero ese no fue el mandato que Dios le dijo que hiciera, y estaba desobedeciendo, es decir, pecando contra Dios. Entonces es importante que nosotros le presentemos a Dios toda situación, que nos vaya limpiando todo nuestro ser. ¿Para qué? Para ser cada día más santificado delante de Él en este proceso que llevamos hasta la vida eterna. Por eso es que el Salmo 19:12 dice lo siguiente: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Muchas veces nosotros no conocemos esos pecados o esas acciones que cometemos. Por eso es importante pedirle a nuestro Dios que nos libre de esos pecados ocultos y que nos limpie de todos esos pecados. Por eso es que David claramente expresa a nuestro Dios esa situación que estaba viviendo en el momento. Número 2, pecados de muerte. Sí, así como lo oyes, pecados de muerte. Estos son los pecados más peligrosos. ¿Por qué? Porque muchas veces vivimos vidas que son ante la sociedad muy bien, sin embargo, vivimos una doble vida, cometiendo pecado tras pecado de manera intencional, pero queriendo supuestamente agradar a Dios, lobos vestidos de ovejas. Sin embargo, el Señor nos dice en su palabra, en 1 de Juan 5, 16 al 18, lo siguiente: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no son de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Realmente estas son las personas que ya no tienen el sentir del Espíritu Santo, no sienten la reprensión del Espíritu Santo, que por cierto, por aquí te dejo un video que tratamos las 7 señales para reconocer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, es importante reconocer si nosotros sentimos esa reprensión cuando le fallamos a Dios. Si no lo estamos haciendo, realmente llevamos un camino muy, pero muy peligroso que nos está apartando realmente o directamente al infierno. Así que es importante reconocer este tipo de señal si estamos cometiendo el pecado de muerte. Número 1, el pecado imperdonable. Sí, así como lo oyes, incluso en la descripción del video te voy a dejar un link donde tratamos más profundamente sobre este pecado imperdonable, que se encuentra en Mateo capítulo 12 del 31 en adelante, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no es más que atribuirle a Satanás las obras del Espíritu Santo. Y hay que tener cuidado. ¿Saben por qué? Porque este pecado no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Se le permite que uno blasfeme hasta con Jesucristo. Sin embargo,
no en contra del Espíritu Santo, para que vean lo importante que es en nuestras vidas. Por eso, amado hermano, amado amigo que me escuchas, estos 7 tipos de pecados que acabamos de mencionar, que se encuentran en la Biblia, es importante analizarlos y ver cuál de ellos nosotros somos muy común en cometer. Pero lo importante es lo que dice en Primera de Juan 1:9, que Él es fiel y justo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso es importante que nos arrepintamos y convirtamos nuestros caminos hacia Dios, con la mirada puesta en Él. Y cada día, con esta lucha de pecado que llevamos y esta lucha contra la carne, contra el mundo y contra Satanás, es el diario vivir del cristiano. Por eso es importante esas armaduras que el Señor nos ha dejado, la oración, su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vencer todas estas situaciones y este proceso de santificación se vaya completando. Si te ha gustado este video, por favor, te sugerimos que te suscribas, actives las notificaciones y por supuesto el me gusta, que es bastante importante. Compártelo al menos con un amigo y la caja de comentarios está ahí para que comentes. Por este lado te voy a dejar un video. Míralo, míralo ahora, dale para allá. O si no, suscríbete si no lo has hecho. Así que nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.